Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros un domingo más aquí en La Voz del Camionero, órgano oficial de comunicación de FENATRADO. El país está viviendo, como todo el mundo, este último fin de semana del año 2019. Un año para mí productivo en materia de tránsito y transporte. Se consolidaron grandes logros que ha venido conquistando, espacios que ha venido conquistando, imagen que ha venido conquistando FENATRADO. En este último domingo, en este último programa de este año, hemos invitado para compartir con nosotros al ingeniero Hernán Paredes. Yo lamento profundamente que Yanil Vázquez no esté en esta escena. Lamento porque Yanil tiene un buen dominio del tema de la seguridad vial y ha hecho un ejercicio y domina este intercambio que hacemos recurrentemente con el ingeniero Hernán Paredes. De todas maneras, trabajos políticos le ha impedido estar aquí. Esa niña está produciendo dinero también en Cotuí. Hoy vamos a analizar las realizaciones que ha tenido, las evaluaciones que ha hecho Tránsito, Intran, los logros, las proyecciones, pero iniciaremos el primer segmento de este programa con lo que pasó durante la Navidad. Vamos a ver este espacio con este tema en principio y regresamos para entrar de inmediato al contenido extenso de la entrevista al ingeniero Hernán Paredes. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero. Como habíamos prometido desde hace un par de semanas, terminaríamos el año con un ejercicio amplio sobre este tema de la aplicación de la ley 6317 de tránsito, transporte, vialidad, movilidad y demás hierbas aromáticas, que nosotros habíamos pronosticado en compañía de Ricardo de los Santos, que esa ley tendría un periodo de aplicación de no menos de 10 años. Ya llevamos casi 3 y avanzamos a cuentagota. Tenemos una autoridad, una persona que es parte ya de este equipo, de nuestro staff, no asociado, pero sí como un colaborador extraordinario. El ingeniero Hernán Paredes, que es el director del Observatorio de Tránsito de El Intran. Bienvenido de nuevo a este espacio, ingeniero, ¿qué tal? Gracias Ángel, y gracias por hacerme parte del staff de este programa. Yo honrado de estar aquí siempre. Y gracias por su colaboración, estar siempre atento a colaborar con nosotros. ¿Qué tal las Navidades en El Intran, Hernán? Mucho trabajo, como tú sabes. ¿No se fueron de vacaciones ustedes? No, lamentablemente. ¿A beber romo? Nada de eso. En el Intran y otras instituciones que integramos el COE no hay vacaciones en Navidad. Al contrario, tenemos mucho más trabajo para preservar la vida de la gente que se desplaza en estas festividades. Tengo la percepción de que al término de la primera fase del operativo Navidad Segura 2019, como que no se captó propiamente, no se pudo hacer una
comparación en los medios respecto de lo acontecido en el año anterior. Ustedes tienen en sus manos un compromiso significativo, una meta presidencial que ejecutar, reducir las muertes por accidentes de tránsito en la República Dominicana. Veamos cuál fue la situación de esta primera fase y cuáles son las perspectivas para la segunda fase. Así es. Lo primero es decir que mientras se pierda una sola vida no estaremos satisfechos, como dice el propio general Juan Manuel Méndez, el director del Centro de Operaciones de Emergencia, pero sí cuando comparamos la primera fase del operativo Navidad Segura, Pacto por la Vida de este año, la que correspondió a Nochebuena, correspondiente o comparándola con Nochebuena del año pasado, podemos ver ciertos indicadores positivos, como por ejemplo, y podemos verlo en pantalla, por ejemplo, podríamos empezar una por relación de accidentes de tránsito según el tipo de vehículo, ¿correcto? Del tipo de vehículo, y podemos ver, si nos pueden poner en pantalla, que hubo una reducción, por ejemplo, de accidentes relacionados a transporte de carga. En Navidades o en Nochebuena del año pasado hubo 10 accidentes que involucraron transporte de carga o vehículos pesados. 10 accidentes en el caso de los vehículos de carga. Y este año, en el feriado de Nochebuena, solo hubo un accidente relacionado a vehículos de carga. Felicidades a los camioneros, a la familia Fenatrado y a la familia no afiliada a Fenatrado, pero camionero al fin. Aunque yo vi muchos camiones en horario fuera de trabajo y no exactamente con carga perecedera. Pero bien, aquí hay un gran logro, una reducción, como ustedes pueden ver en la estadística, de un 90% respecto del año pasado. Exacto. El tipo de vehículo. Enuméralo todo, ingeniero. Asimismo, y quisiera ir en orden de importancia, los atropellamientos también se redujeron un 53.8% cuando comparamos las estadísticas. Estas son estadísticas de accidentes ocurridos dentro del dispositivo desplegado. Sí, es bueno especificar. que no es todo el país, Exacto. No es todo el país. Para poder evaluar la efectividad del dispositivo, tenemos que medir lo que pasa en el dispositivo. Correcto. Entonces, se redujeron un 53.8% los atropellamientos. Hubo 13 atropellamientos en el feriado de Nochebuena el año pasado y solo 6 en este año. Sin embargo, el tema de los accidentes de motocicletas persiste. Y podemos ver, no persiste, patrón. Aumentó exacto, significativamente. Persiste en el sentido de que aumentó un 34%. Ocurrieron 55 accidentes que involucran motocicletas en Nochebuena del año pasado y hubo 74 este año, es decir, un aumento de un 34%. Pero los accidentes con vehículos livianos o automóviles también se redujeron en un 44%, pasando de 25. Yo percibí en el comportamiento de la gente muchos niveles de prudencia. Así es. No solamente en la carretera, sino en la previsión. O sea, se previó con tiempo cuándo iba a ser el día más cargado con vehículos en la carretera y la gente se movilizó. Puede bajar, Elton, o hacer unas dos pantallitas. Así es. De hecho, el llamado a un pacto por la vida está funcionando desde que empezamos a implementarlo. Porque así como dicen las autoridades, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, el general Juan Manuel Méndez, desde que empezamos estos operativos de Pacto por la Vida, le decíamos a la gente, desde el Estado estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para preservar la vida, pero necesitamos que tú hagas tu parte. Y recordamos que aquí en este programa hemos hablado que entre un 70 y un 92% de los accidentes se producen por el factor humano. Sí, es decir, sí. Imprudencias, inobservancias. Sí. Y hemos llegado a esa conciencia colectiva de la gente. Y ustedes también en los medios de comunicación han contribuido a llevar ese mensaje. En especial este espacio ha asumido la tarea de aportar su granito de arena en este sentido. Hernán, en el caso de los accidentes de tránsito por el tipo de vía utilizado, o sea, la gente, por ejemplo, hubo muertos aquí en la capital, yo lamenté mucho la muerte de un allegado al deporte, cronista deportivo, un periodista deportivo. Así es. Pero fue aquí en la ciudad. Diferénciame en lo que es los accidentes en función del tipo de vía. Sí, tenemos que ocurrieron, cuando comparamos las dos fases del operativo Navidad Segura 2018 versus el 2019, tenemos que están ocurriendo
más accidentes en calles y avenidas, es decir, en zonas urbanas, que en carreteras, que es donde fundamentalmente se concentra el operativo. Por un lado, de aquí deducimos que está funcionando el operativo porque su mayor fuerza está en carretera, pero está pasando algo en las zonas urbanas que hay que atender. Entonces, vamos a ver esa estadística, Ángelo. Si Ángelo nos en pone el caso pantalla, de la penúltima gráfica. Aún así, los accidentes en zonas urbanas, en calles y avenidas, se redujeron este año, un 13%. Ocurrieron 61 en Nochebuena del 2018 y 53 en Nochebuena de este año. Esto es en las calles y avenidas. En calles y avenidas, una reducción de un 13%. Y se mantuvo igual la ocurrencia de accidentes en carreteras y autopistas, 42 incidentes, tanto en el 2018 como en el 2019. En el caso de las carreteras hubo más o menos un control importante, porque cuando tú haces la comparación de la movilidad, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad en función de los peajes de medir la cantidad de vehículos que pudo movilizarse en este feriado, y la verdad que yo sentí la presencia desde el viernes, la gente movilizándose. Así desde es. El viernes. De hecho, en la rueda de prensa que se dio ayer, las autoridades del COE, coordinadas por el general Juan Manuel Méndez y la directora del Intran, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, hablaban de una estimación de que 4 millones de personas se desplazaron en esta festividad. Y eso es importante también al analizarlo, porque estamos teniendo mayor flujo de desplazamiento y estamos manteniendo más o menos estables los indicadores. Al contrario, incluso lo de siniestralidad, lo de accidentes, se redujeron, como vamos a ver en la próxima imagen. Repetimos en esta gráfica los accidentes en calles y avenidas en la parte urbana: 61 en el 18, 53 en el 19, 42 el año pasado en carreteras y autopistas, 42 este año también en carreteras y autopistas. Veamos la siguiente gráfica, Hernán. Principales indicadores de accidentes de tránsito. Hablemos de este indicador. ¿Qué significan estos indicadores? Sí, lo primero es resaltar. ¿Cómo se explica? Resaltar que hubo una reducción en la ocurrencia de accidentes de tránsito. En esta primera fase correspondiente al feriado de Nochebuena, registrándose 95 accidentes. Cuando los comparamos con la primera fase de Navidad Segura del año pasado, Nochebuena, nos encontramos con 103 accidentes de tránsito ocurridos dentro del dispositivo, como decía. Hubo una reducción y es importante. Y hay una reducción. Ese es el objetivo. De casi un 8%. Correcto. Pero también cuando vemos los afectados por accidentes de tránsito, y esto es importante, muy importante, se refleja una reducción sustancial de los afectados por accidentes, estos heridos y muertos, de un 75.7%. Hubo 125 afectados en este feriado de Nochebuena, dentro del dispositivo desplegado por el COE, contra 515 que ocurrieron el año pasado. Es una reducción de más de las 2/3 partes. Y esto también está en armonía con lo que reportaban los medios de comunicación durante el feriado, que las emergencias de los hospitales estaban vacías. Sí, vi ese detalle, me llamó la atención porque se prepararon para una catástrofe y finalmente no. Qué bueno, gracias a Dios, bueno, que no se... Estos son indicadores, como tú decías, de que a la gente le está llegando el mensaje. No solo los esfuerzos que están haciendo las autoridades, sino que la gente, en sentido general, está teniendo un comportamiento más prudente. Pero también cuando evaluamos los fallecidos por tránsito, a pesar de haber tenido un mayor flujo de desplazamiento este año, las muertes se mantuvieron en 9. Esto es muerte dentro del dispositivo. Correcto. Porque en total fueron 12, ahora las otras 3 se produjeron fuera del dispositivo desplegado por el COE. Hay unas cuantas provincias que no fueron cubiertas, municipios que no fueron cubiertos por este dispositivo. Así es. Y obviamente en accidentes de tránsito. En esta misma gráfica también vemos ese aumento de los accidentes que involucraron motocicletas, que ya hablábamos en la gráfica anterior, que hubo un aumento de este tipo de accidentes de un 34.5%. Aquí hay, en la siguiente gráfica, Ángelo, que es la primera en tu cuenta, pero la última que vamos a presentar, fallecidos en accidentes de tránsito por tipo de vehículo involucrado. Vamos a ver esta gráfica porque aquí hay otra buena noticia para el camionero dominicano. Así es. Y en esta gráfica podemos ver cómo en el 2019
De esas nueve muertes ocurridas dentro del dispositivo, 6 correspondieron a usuarios de motocicleta. Menor a las 9, las muertes ocurridas dentro del dispositivo del año anterior, todas fueron de motocicleta. O sea que podemos ver quizá aquí un indicador. Bueno, aquí hay un elemento positivo que se encontró en esta materia. Respecto a vehículos livianos, hubo una muerte este año. El año pasado no hubo muertes relacionadas a vehículos livianos. Y se mantienen en 0 las muertes o fatalidades producidas por el tránsito específicamente asociado a vehículos de carga. Esa es una buena noticia para nuestro sector transportista de carga. Así es. Mantenemos la estadística y esta tiene que ser la meta. En estos números, en este levantamiento, no hay muertos que involucre un vehículo de carga. En el caso de los atropellados, fueron 2. Hubo 2 dentro del dispositivo. El año pasado dentro del dispositivo no hubo atropellamiento. Okay. Y hay que resaltar que la lamentable muerte de tu amigo periodista ocurrió en la avenida Las Américas, sí, próximo al puente Juan Carlos, y fue justo después del cierre del operativo. Sí. Aún así, el dato se tomó en cuenta y se consideró. Y se consideró, así es. Hernán, ¿qué podemos esperar para la segunda fase? Mañana comienza todos los preparativos para Año Nuevo, lunes. ¿Qué podemos esperar? La segunda fase de este operativo Navidad Segura, Pacto por la Vida, del Centro de Operaciones de Emergencia, iniciará el próximo lunes 30 a las 2 de la tarde y terminará el 1 de enero a las 6 de la tarde, parecido a como se hizo en el operativo del feriado de Nochebuena. Y lo que esperamos es que la gente siga asumiendo este pacto por la vida, este pacto con nosotros mismos para poder disfrutar, pero con prudencia. También estarán tirados a las calles, como hubo en esta primera fase, más de 40,000 voluntarios, rescatistas, médicos, policías y militares que sacrifican su Navidad para ir a proteger Eso es loable, y yo me identifico totalmente con cómo los bomberos, Defensa Civil y otras instituciones participaron íntegramente de estos operativos. Hernán, hay un elemento que no sé, como que falta en este ejercicio. ¿Cómo ustedes pueden comparar, por ejemplo, estos 12 muertos en las festividades que fueron en el operativo de 3 días respecto de lo que pasa normalmente en la vida de la nación? Sí, o sea, porque tú dices, bueno, fueron 12 muertos y la gente, 12 muertos, pero ¿cuánto es lo que se produce todos los días en función de estos parámetros? Sí, como hemos hablado aquí en este programa, apuradamente 3,000 muertos se producen anuales. Aunque hubo una reducción, estamos hablando de 10 al día. Aunque en el 2017 pudieran ser 7 u 8 diarios. Pero aunque hubo una reducción en el 2017, como hemos conversado en este programa, y hubo 2.804 muertes ese año, lo cierto es que se mantiene cerca de 3,000 muertes. Es demasiado, es una verdadera epidemia. Casi 10 personas por día. Es una verdadera epidemia. O sea que aquí podríamos estar hablando de que respecto de lo que sucede diariamente, hay una reducción de unos 8 muertos por día a unos... No, digamos un incremento. O sea, no por día. Perdón, claro, sí, por día, sí. Porque aquí tenemos en 3 días 12. Exactamente. O sea que hay una reducción que sería bueno en algún momento hacer una comparación de lo que pasa en el día a día versus de lo que pasó en el operativo. Buena observación, buena observación. Bien, Hernán, danos un permisito, reiterar entonces que se reinicia el operativo mañana lunes a las 6 de la mañana y terminará el día 1 a las 6 de la tarde. Lunes a las 2 de la tarde y termina el 1 a las 6 de la tarde. Bien, excelente. Vamos a la pausa, regresamos. Aquí tenemos un material que yo quisiera compartir con ustedes de la mano y con la asistencia de nuestro buen amigo Hernán Paredes. Miren este tema, porque si bien este informe relata el crecimiento de un 75%, un 34% de los accidentes de motores, ¿verdad? Los accidentes de motores. Así es, un 34%. Sí. Entonces, hay que hacer algo, ¿verdad? Vamos a ver qué se puede hacer para ver cómo esta situación
que está acabando con la juventud dominicana, porque desgraciadamente los que mueren en los accidentes de tránsito, esencialmente motores, son muchachos. Son muchachos. Estamos perdiendo nuestra juventud en los motores. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero. Analizamos lo que es la problemática ya a final de año, cuál es la perspectiva, qué metas pudimos cumplir en función de los desafíos diversos y acumulados que tenemos en materia de tránsito, transporte, movilidad, vialidad, seguridad vial y demás hierbas aromáticas. Con nosotros el ingeniero Hernán Paredes, quien es el director del Observatorio Permanente de Accidentes de Vehículos de Motor, ¿verdad? Así es. Observatorio Permanente de Seguridad Vial. De Seguridad Vial. Hernán, entremos a este plan que ustedes han diseñado, Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial en Motocicleta. Yo quisiera que Ángelo me permita, el amigo Ayrton, si se pone a trabajar, deja de chatear, los trabajos tan escasos. Vemos primero, comencemos por aquí. Mira esta gráfica que yo quiero resaltar. Aquí está la distribución de motores. ¿Qué cantidad de motores tenemos registrados en el país? Registrados, porque si hay motores registrados en esta gráfica me interesa, no el motorista ese que tú tienes ahí de payaso. Si tenemos una cantidad X de motores, motocicletas registradas, duplícala, porque aquí hay una gran cantidad, una enorme cantidad de vehículos de motor, motocicletas, no registrados. Claro, de hecho lo hemos estudiado, pero antes de meterme a ese tema, Ángel, me gustaría primero decir, cada vez que vengo a este programa, me gusta traerte cosas. Esta es la estrategia de seguridad vial para enfrentar lo que está ocurriendo con las muertes y lesionados por motocicletas en República Dominicana. Y estamos trabajando otra como esta para los peatones. Cuando tú sumas las muertes de peatones y la muerte de usuarios de motocicletas, por ejemplo, para el año 2017, tú tienes que el 86% de las muertes son asociadas a este tipo de usuarios. A motores y peatones. Y peatones. ¿80 y cuánto? 86%. 67 punto algo por ciento motocicletas y 19% peatones. Así es que está la cosa. Por lo tanto, por eso, en la propia Estrategia General de Seguridad Vial, se manda a hacer una estrategia específica para estos dos grupos de más alto riesgo que tenemos en República Dominicana. Y esta última edición que te entregamos hoy fue publicada el pasado jueves 28 de noviembre en un acto donde los mismos actores del sector con quienes construimos esta propuesta, además de la asesoría del Instituto de Investigaciones de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, publicamos esta edición final de este Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial de Motocicletas para la República Dominicana, que empezamos a formular el año pasado y que una vez terminado desde el mismo año pasado
empezamos a ejecutar línea de acción de este plan. Línea de acción tan importante como, por ejemplo, pero antes de eso hay que decir que el plan se enmarca dentro de 5 ejes estratégicos. Uno es factor humano, otro es factor vehículo, otro es factor vía, y luego tenemos 2 ejes más que son transversales, que lo hemos conversado aquí mismo en este programa, que es enforcement. Enforcement tiene que ver con reglamentación y fiscalización en las calles, que la ley tenga dientes, y luego investigaciones, de manera que todo lo que hagamos esté sustentado en evidencia científica. Y tú hablabas, por ejemplo, de que tenemos una gran cantidad de motores registrados, pero que hay otra cantidad de motores sin registro, sin papeles, y yo te decía que lo hemos estudiado. De hecho, hemos estimado que hay más de 1 millón de motocicletas sin registrar, sin papeles. ¿Y cuántas registradas? Y registradas hay más de 2 millones. En este trabajo que tú ves aquí, que fue basado en datos de 2017, hay algo más de 2.300.000 motocicletas en el parque vehicular dominicano. Bendito el nombre de Dios. Aquí, si a eso tú le sumas el millón no registrado, registrado, entonces estamos hablando de más de 3 millones de motocicletas. Mira, yo quisiera que me tomaran esta gráfica, Elton, por favor, para que la gente entienda la dimensión de la problemática del tránsito. Y quiero resaltarlo porque nosotros somos un sector especializado en el transporte de carga, ¿verdad? Y el país no se mueve. Si no hay carga en movimiento, si el transporte de carga no se mueve, no hay comida en la casa. Porque no hay forma de que llegue a un supermercado, a un colmado, la mercancía para suplir la canasta familiar si no hay un camión involucrado en transporte de carga. No se puede construir un edificio si no hay un volteo y una retropala en este ejercicio. Miren cómo está allí nuestro parque vehicular. ¿Puedes explicarlo, sí, claro. Hernán, por favor? Claro, tenemos que nuestro parque vehicular, o de nuestro parque vehicular, el 54.64% son motocicletas. Luego le siguen los automóviles. Sin contar el millón. Exactamente. El más de 1 millón no registrado. No registrado. Luego le siguen los automóviles, que constituyen el 21.12% del parque vehicular, y luego entonces le siguen lo que son los Jeeps, 10.24%. O sea, camiones estamos hablando de 10.22, vehículos de carga, ¿verdad? Perdón, Jeep, esos son Jeep. No, primero, antes están los vehículos de carga, que son 10.22. Ah, bueno, sí, pero lo estoy dando en orden el segundo renglón es los Jeep. Los Jeep. O sea, estamos llenos de Jeepeta en el país. Y luego le sigue la carga, 10.22%. Luego tenemos la maquinaria pesada, 0.54%. Perdón, antes que eso los autobuses, un 2.35%. Luego sí las máquinas pesadas, un 0.54%. Y volteos, entonces un 0.5%. Que si tú sumas volteos y carga, que prácticamente es el mismo renglón, patrón, me daría 10.72. Así es. Que estaría por encima de los Jeep, que son 10.24. Sería el tercer renglón. En tamaño. Y tiene lógica eso. Entre vehículos livianos, un 21 y un 10, estamos hablando de casi 32% del transporte de los vehículos registrados en el país, serían entonces vehículos privados de transporte y movilidad, Jeep y automóviles. Así es. La siguiente gráfica, ¿qué significa, Hernán? Estas dos gráficas que tenemos en la página siguiente. Bueno, ahí habla del porcentaje de motocicletas por año, cómo ha ido aumentando la proporción del parque vehicular que constituye la motocicleta, pasando de constituir un 46.9% en el año 2007, a ser más del 54% en el año 2017. Algo que quiero resaltar, Ángel, si me lo permite, es que este Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial para motocicletas parte de un diagnóstico. Se evaluaron a nivel nacional alrededor o más de 29.000 unidades de motocicletas y se determinaron cosas tan
alarmantes como que, por ejemplo, cerca del 50% de las motocicletas que circulan en nuestro país tienen algún problema con las luces. No, eso es un desastre. Repíteme ese número. Más del 50% tiene problemas con las luces. Tiene problemas con las luces. Tú tienes que adivinar de noche cuándo va un motor delante de ti. Exactamente. Y eso tú lo puedes ver bastante en la autopista. Para que entremos al concepto del plan estratégico, permíteme nada más presentar esta última gráfica para que veamos la idea de a dónde están ubicadas. Porque uno a veces entra a provincia. Por ejemplo, yo tengo la impresión óptica cuando entro a La Vega de que ese es el mundo de las motocicletas. Pero parece que no. Santo Domingo tiene más de 5,000 unidades, ¿es así? Sí, en la gráfica que mostraste son los resultados del estudio observacional, porque una cosa es dónde está registrado el vehículo según el parque vehicular. Impuestos internos. Exacto, gestiona impuestos internos, pero otra cosa es lo que nuestro estudio observacional nos dijo. Algunas cosas coinciden, por ejemplo, tú vas a ver que en el estudio observacional las provincias que tienen mayor concentración de motocicletas Santo Domingo, se asemeja mucho a lo que dice la observación interna. En el caso de la observación, San Cristóbal y Santo Domingo son las dos principales provincias y después le sigue el Distrito Nacional. Después está Puerto Plata, Peravia, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Santiago. ¿Y dónde está La Vega? Porque yo creí que en La Vega había más motores que en toda parte. Pero está bajito La Vega. ¿Y qué? Mi óptica no está funcionando bien. Mi observación, mi capacidad de observación no está funcionando bien. ¿En qué consiste, Hernán, el plan? Bueno, el plan, como te decía, se enmarca en Tiene 5 ejes. Esos 5 ejes, y a partir de esos 5 ejes se definen una serie de soluciones a esa problemática y luego se aplican medidas para lograr esas soluciones. Como te decía, tenemos 3 que atacan los factores generales que producen los accidentes de tránsito: factor humano, vehículo y vía, y 2 que son transversales, estos 2 que son enforcement e investigaciones. Pero, por ejemplo, podría decirte que en el factor humano, que se subdivide en 3 ejes, uno tiene que ver con educación vial, otro con formación vial y otro con procedimientos para la adquisición de licencia de conducir. La diferencia entre formación vial y educación vial es que la educación vial está en todo el ciclo de vida vital de un ser humano, porque te puede ocurrir en la escuela o en la familia o en las instituciones públicas y privadas, y la formación vial es muy puntual en espacios concretos, como por ejemplo cuando aprendes a conducir en una escuela de conductor. O en la misma institución secular de educación. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Líneas de acción que ya se están ejecutando. Por ejemplo, estamos trabajando los procedimientos para adquisición de licencia de conducir de los motociclistas. Antes un motociclista iba y ni siquiera se le daba un examen teórico. Eso era, es más, por suerte tenemos ya motoristas con licencia, porque antes se entendía que para conducir un motor tú no necesitabas una licencia. Eso es otra cosa también. Ahora la fiscalización está más activa, aunque faltan más recursos para la DGCET, pero sí, ahora un motociclista que es detenido sin tener la licencia, fácilmente esa motocicleta va al canódromo y es una odisea para esa persona luego recuperar ese vehículo. Así que la gente está tomando conciencia y de hecho se están emitiendo más licencias de conducir que antes, y pudiéramos traerte esa información después. Pero otra cosa que estamos haciendo también, estamos trabajando la educación vial con los motocicletas. Hemos desarrollado incluso herramientas con instituciones como Fundación Maffer, folletos educativos especializados para motociclistas. Pero también estamos trabajando lo que es la inspección técnica vehicular. Ayer se publicó la convocatoria a licitación de la inspección técnica vehicular, que incluye evidentemente a las motocicletas, no solo, el parque vehicular completo, incluyendo la motocicleta. Es decir, se convocó ya la licitación para iniciar el proceso de, o sea, ustedes van a especificar los talleres donde yo puedo ir a hacer la inspección vehicular. El modelo es el siguiente: no es que la persona va a hacer la inspección en un taller particular, no. El modelo es instalar grandes centros de inspección técnico vehicular, como hay en países como Costa Rica y Colombia. Ese es el modelo que se va a implementar, que funciona. Esos centros son concesionados a un privado, por esto la licitación. Y los centros determinan qué cosas tú tienes que repararle a tu vehículo. Y el ciudadano podrá ir a repararlo solamente
en talleres certificados por el Intran. Correcto. Certificados Ahí de que entran los cumplen. talleres certificados ya instalados de los que existen comúnmente, ¿verdad? De los que de los que se inscribieron y pasaron una inspección que ustedes hicieron. Así es. El problema con el modelo de hacerlo directamente con talleres es que el taller se convierte en juez y parte. Exacto. Y entonces, eso se ha pervertido en el ¿qué pasado. tiempo tomaría instalar esos centros de inspección? Bueno, la licitación se tomará según los requerimientos de la ley de compra y contratación, algunos 6 meses, y la instalación estimo que algunos meses más, pero menos de lo O que sea, tomó que en la un licitación. año estaremos ya teniendo listo el Probablemente, y esto va a impactar grandemente no solo en la siniestralidad, sino también incluso en la contaminación medioambiental. Excelente. Mira, en el caso, para que cerremos este capítulo, Hernán, he visto implementarse en nuestras urbes, Santiago, la capital, no lo he visto en La Vega, la incursión de patinetas. Una gente llega a su oficina, a un centro más o menos, y ahí tiene una patineta y si se va a movilizar, prefiere usar la patineta electrónica. Y Así se es. mueve, va y hace 3 o 4, en vez de moverse en el vehículo, que va a coger una pela con el tránsito, lo hace en la patineta. Y los más jóvenes, por lo menos aquí en la capital, ya es muy común ver a muchachos jóvenes, a estos millennials, en un patín, en una, ¿cómo se llama esto? Skateboard, exacto, corriendo en la calle y movilizándose con una velocidad a veces para mí preocupante. Entra en el renglón del plan estratégico para las motocicletas estos elementos monopersonal, unipersonal de transporte. Este plan está enfocado exclusivamente a motocicletas, pero tenemos un reglamento para uso de motocicletas, bicicletas y vehículos de movilidad personal como ese. Ese reglamento ya está en el Poder Ejecutivo, en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Listo para ser Exacto. promulgado. Y por ahí vamos a regular ese tipo de medios de transporte que se está utilizando mucho en ciudades como Madrid y Valencia y son Sí. bastante buenos. Y ya llegó aquí, no, y en Estados Unidos, óyeme, la gente en la patineta y en los motorcitos estos, que en algunos casos está prohibido. En Nueva York está prohibido tú usar la patineta eléctrica. Probablemente porque es una ciudad muy complicada. No, y que sirve para que malhechores acometan acciones y luego no son fácilmente ubicables por la rapidez de la movilidad de estos equipos y pueden generar un trastorno a la comunidad. Aquí se está utilizando en la zona colonial, por ejemplo. Ok. Y hay que crear esa cultura. La zona colonial es pequeñita. El dominicano cuando va a la zona colonial quiere parquearse al lado del lugar donde va. Yo tengo un restaurante y no me he subido en el parque arriba de Chepa. Pero lo ideal es que tú dejes el vehículo en algún lugar en la periferia. Y te muevas en una bicicleta o en otra cosa. Es hermoso caminar por nuestra zona colonial. Sí. Aquí viene gente de otros países a y caminar. hay tren vía y yo lo veo vacío cada vez que entro, dando vuelta vacío el trencito porque la gente no los utiliza. Así es, así es. Hernán, danos un permisito para ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a tocar otros aspectos pendientes de conocimiento público y de lo que está trabajando el Intran. Por ejemplo, yo tengo una lista de cosas que están pendientes, que el Intran manejó, reglamentó, dispuso y no se está haciendo nada. Igualmente, estamos en espera del informe de accidentes anual, del compilado que ustedes deben hacer para formalizar una estadística de la que adolecíamos, que es un tema fundamental del observatorio. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.
Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero. Tenemos en escena al buen amigo, ingeniero profesional y técnico, un activo importante en esta actividad del tránsito, la movilidad, el transporte, la seguridad vial, al ingeniero Hernán Paredes. Hernán, el Intran dispuso una acción para controlar el uso de los neumáticos usados en el país. Prácticamente prohibió el uso de los neumáticos usados porque al poner periodo de caducidad a los neumáticos, prácticamente los impide su importación y uso. El Intran dispuso mediciones a la huella de los neumáticos. Así es. El Intran dispuso una un diseño de reflectores para el uso de los camiones de carga, plataforma, volteos, tráiler, contenedores, todo. El Intran dispuso que se eliminaran las luces centellas y que solo la autoridad lo utilizara. El Intran dispuso que se eliminaran las luces LED externas a los vehículos que no vinieran de fábrica. El Intran dispuso que los camiones de carga tenían que transitar en el carril de la derecha, en carreteras de doble carril, y solo utilizar el izquierdo para un rebase y volver al carril de la derecha. Y todas estas disposiciones las aplaudimos. Sin embargo, se quedaron en el vacío. No se cumple ninguna. Nadie está haciendo cumplir las disposiciones del Intran. Explícame qué vamos a hacer, porque esto es un retroceso significativo. Yo pienso diferente. Yo veo el vaso medio lleno, Ángel. Y de hecho, ahí tú un poquito describías la naturaleza del Intran. Es una fábrica de políticas públicas. Hay dos formas de ver el vaso. Hay tres formas de ver el vaso. ¿Tú sabías? No sabía. Sí, son tres formas. Explico. Préstame ese vaso, Ayrton, hazme el favor, para yo darle una clasecita al ingeniero. No, el transparente. Que aquí no le dan agua a uno. En este calentar hay que comenzar a cancelar gente. Pero eso es ya. El año 2020, año de las cancelaciones en Canal 19. Miren, el vaso, tú lo ves cuando tiene agua, porque este no tiene nada, por la mitad. O lo ves medio vacío o lo ves medio lleno. Correcto. Son tres formas de tú ver el vaso. Medio vacío, medio lleno. Si tú lo ves medio vacío, te califican de... ¿Optimista? No, de optimista no, lo contrario. Optimista si lo ves medio lleno. Ah, perdón, sí. Y si está por la mitad, yo lo veo siempre por la mitad. Yo soy un hombre realista. Usted está siendo demasiado optimista, Hernán. Buena observación, pero sí, decía Winston Churchill, yo soy optimista porque parece no ser muy positivo ser otra cosa, decía Winston Churchill, ese hombre verdad, histórico, y es así. Y es mi guía y referente y es político. así, y ¿por qué digo esto? Y cada vez que voy a un medio digo que estoy optimista, porque es que hay una especie de cultura de pesimismo en el dominicano. Y explico ahora con el tema que tú decías. Evidentemente ahí tú estás hablando de la naturaleza del Intran. Es una fábrica de políticas públicas, es una fábrica de reglamentación, regulación y normativas. Y se está haciendo ese trabajo. Correcto. Ahora pero bien, si no hay quien lo fiscalice y lo pueda cumplir. Hay una serie de instituciones que hacen realidad esas regulaciones en las calles. Fundamentalmente la Dirección General de Seguridad de Tránsito, DGCET, antiguamente. Pero también para poder hacer realidad todas estas regulaciones se necesitan recursos presupuestarios. Y tengo que admitir que una limitante que tenemos las instituciones que trabajamos en todo esto, incluyendo la DGCET, y ahí defiendo un poco su labor, es la disponibilidad de esos recursos presupuestarios. ¿Tú no estás tirándole la toalla a la DGCET? No. ¿Tú sabes que es tirar la toalla? Porque un hombre muy inteligente. Mira, delante de mí han atropellado DGCET haciendo su labor. Sí. A las 6 de la mañana. Hasta golpe le dan. A las 6 de la mañana, una DGCET mujer fue atropellada frente a mis ojos, haciendo su labor en una intersección.
Y asimismo, yo, que soy el director del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, recibo, por ejemplo, los reportes de infracciones que ponen por cada una de las resoluciones que emite el Intran, incluyendo la de vehículos pesados. Miles de infracciones que se ponen. Pero yo nunca he visto que han parado un camión en la carretera. Yo no he visto un AME con un camión, mire, aquí está su notificación. Ni una jipeta. Ya nada más veo que paran a los camioncitos que traen los guineos, los aguacates, no sé, nada más son eso lo que paran. Te invito a que veas el historial de publicaciones de las redes sociales de DGCET, especialmente la de Twitter, donde incluso con videos de denuncia de los ciudadanos, claro, donde se ve la placa del vehículo, ellos investigan, ellos tienen un departamento de inteligencia vial, investigan esos videos y luego fiscalizan al conductor. Yo le mandé un video del 27 de febrero en que un DGC me puso una multa entrando abonado y no investigaron nada, un abuso de ese DGC que estaba entrenando un motor nuevo de esos grandes, yo creí que esos motores que adquirió la DGC iban a hacer la labor de patrullaje en la carretera, porque es fácil caerle atrás a un vehículo a velocidad, parar un camión, a lo que sea, pero no han funcionado. Salieron primero un motorista con una camioneta atrás. Yo no lo he vuelto a ver, salieron nada más esa semana. Lo cierto es que sí, se está haciendo el trabajo, Ángel. Yo lo que te diría es que faltan más recursos para la DGCET. Recursos humanos, recursos financieros y recursos tecnológicos. Desde el Intran, por ejemplo, ya lo dotamos de una aplicación para poder verificar con la placa del vehículo todos los datos, no solo del vehículo, sino del dueño, si tiene incluso sanciones, multas pendientes. Infracciones pendientes, pero también ver si los seguros... Yo tengo 3... Porque el marbete del seguro puede falsificarse, por ejemplo, de un vehículo de carga. Bueno, el DGCET ahora, con esta aplicación que tiene en su celular, puede ver si efectivamente ese marbete está activo. Y de hecho utilizaron mucho esta aplicación en estos operativos. O sea que la DGCET está hoy tecnológicamente apto. Claro, por ejemplo, los permisos para transportar carga de alimentos perecederos, combustible y agua en estos operativos del COE se falsificaban mucho antes. Sí. Ahora esos permisos tienen un código y el DGCET con la aplicación puede verificar si es real y si corresponde al vehículo. O sea que se está aplicando tecnología para hacer eficiente la labor de DGCET. Exactamente, pero hay que admitir que faltan más recursos. Me faltó un elemento por referirte que lo de las gomas, lo de la huella, ¿y cuándo van a comenzar a sancionar los choferes que beben romo? Algo importantísimo que se hizo un operativo de entrenamiento, pero no ha pasado. Sí, pero por ejemplo ahora en esta primera fase del operativo del COE para el feriado de Nochebuena se le hizo la prueba de alcoholemia a los choferes de transporte público interurbano, más de 700 pruebas. Esto por un lado, aunque no se esté poniendo la infracción como dice la ley, porque estamos en una fase educativa, pero esto sirve de un elemento disuasorio. Los choferes que dieron positivo, que fueron pocos, se le pidió al operador que lo cambiara. Y recuerda que un accidente... ¿Y las paradas tenían un chofer de reserva a los fines? Bueno, el vehículo que no cambió ese chofer se quedó. Okay. Se quedó, así que ese chofer o apareció o esa unidad no salió. Otro aspecto importante que pasó en este operativo de Navidad, que olvidé mencionar a propósito de lo que estamos hablando, es que también el Intran con sus técnicos inspeccionó alrededor de 4.100 unidades del transporte interurbano de pasajeros. Y se les mandó a cambiar neumáticos en mal estado, cristales rotos, luces, etcétera. Pero también se detectaron 101 conductores que tenían la licencia vencida o perdida y no se les permitió la salida. También se determinaron 13 unidades con seguros vencidos y se le impidió la salida a esas unidades. Esa es una buena decisión, pero yo creo que DGCET tiene que tener mayores niveles de garra, dientes. Es más, yo quisiera ser voluntario de DGCET para yo parar los vehículos en la carretera, decirle, mire, usted tiene una multa de 5 salarios mínimos. ¿Por qué esto hay que pararlo? O que tú puedas tirarle una foto a 2 camiones compitiendo en la autopista. En la subida de Miranda van 2 camiones en paralelo de una empresa muy reconocida de transporte cuyo nombre comienza con un H y le carga y es contratista también de los refrescos. Y esos 2 camiones van en la subida de Miranda, los 2 ahí en paralelo y la fila atrás y ellos 2 hay como
pachá subiendo su montaña sin que nadie lo regule. Si a esa empresa le meten una sanción de 5 salarios mínimos a cada camión, a que el chofer no vuelve a hacer eso. Se están multando a los dueños de los camiones también. Eso te lo puedo asegurar. A las empresas que hay que multar. Y puedo facilitarte datos. Hernán, finalmente, ¿cuándo tendremos el informe estadístico de accidentes anuales en la República Dominicana? Sí. Tenemos el número de más de 3.000 accidentes anualmente, pero la estadística, ¿cuándo la tendremos? Sí, repasando un poco, en el 2016 tuvimos 3.118 muertes, en el 2017 tuvimos 2.804 y entonces esperamos el consolidado 2018, como tú dices, que esperábamos publicarlo esta semana, pero producto de nuestras responsabilidades en el COE se tuvo que posponer. Pero es muy posible que ya antes de finalizar el año publiquemos ese boletín. Antes de finalizar el año. Antes de finalizar el año. Y no solo con la información estadística, sino mucha otra información. Estaría incluido el importante. 18 ahí, el año 2018. El año 2018. Y estamos trabajando para poder tener estos informes consolidados mucho más rápido. Se están instalando sistemas en instituciones como el Ministerio de Salud Pública para poder obtener esa información mucho más rápido. Excelente. Gracias, Hernán. Sí, Hernán Paredes, ingeniero, director del Observatorio Permanente de Seguridad Vial en la República Dominicana. Gracias por tu apoyo siempre, Hernán. A ustedes, amigos televidentes, esperamos que este programa haya sido de utilidad y nutra la conciencia que debemos tener, fortalezca la conciencia que debemos tener en esta desgracia del tránsito en la República Dominicana. Feliz resto del año 2019, que tengan una muy buena noche vieja, el 31, y un feliz inicio de 2020 en el 1 de enero. Esto a nombre nuestro, a nombre de Ricardo de los Santos y a nombre de toda la familia Fenatrado. Nos vemos el próximo fin de semana.